Les he preparado una breve charla que tiene por título La dictadura de Cuba, centro del terrorismo de Estado en las Américas. Para eso vamos a fijar un marco de referencia teórico con tres conceptos. El primer concepto, Cuba y dictadura. El segundo, terrorismo, y el tercero, terrorismo de Estado. ¿Qué quiere decir la dictadura de Cuba? Primero les quiero recordar que una dictadura es un sistema que por la fuerza o la violencia concentra el poder en un individuo, en un grupo de individuos que reprime los derechos humanos y las libertades individuales y que detenta ese poder indefinidamente. Eso es Cuba, tiene 63 años, concentrando el poder en pocas manos, una familia, un grupo de gente que empezó llamándose revolucionarios y que han terminado siendo un grupo criminal, y que además en el siglo XXI se ha expandido y bajo su misma metodología ha establecido dictaduras en Venezuela, en su momento en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, y amenaza a toda la región. Esa es una dictadura y esa es Cuba hoy. Es una dictadura de crimen organizado transnacional donde un grupo reducido de personas detenta el poder indefinidamente con el mecanismo de violar los derechos humanos y las libertades individuales para beneficiarse de esa tenencia ilegítima del poder. El segundo concepto, que es terrorismo. El terrorismo es la dominación por el terror. El terrorismo no es otra cosa que una sucesión de actos de violencia para generar miedo y para que a través de ese miedo se puedan controlar determinadas situaciones. Cuando hablamos de terrorismo, lo que viene a nuestra mente con más facilidad es el 11 de septiembre del 2001, el 11S, cuando Estados Unidos fue víctima de terrorismo con el ataque a las Torres Gemelas, al Pentágono. Pero también vemos en Israel, en el mundo de Oriente, el Medio Oriente, actos de bombas, asesinatos. Vemos en América Latina, en la década de los 70, la Argentina atacada por una guerrilla urbana castrista, donde se generó lo que después terminó llamándose la Guerra Sucia. Vemos Colombia, secuestros, bombas, eso es terrorismo. Y el tercer concepto es terrorismo de Estado. ¿Qué quiere decir terrorismo de Estado? El terrorismo de Estado es el uso de esa fuerza, de esa violencia, pero desde el gobierno. Es la gente que detenta el poder y que desde el gobierno comete crímenes con el propósito de generar miedo en la población para que la población asuma una conducta que de otra manera no se podría producir. O sea, el terrorismo de Estado consiste en cometer crímenes para aterrorizar, para generar miedo en la población y de esa manera dominarla. Y de esa manera lograr una conducta de sumisión, de esa manera lograr que la gente se vaya, de esa manera lograr que la gente se someta y ellos permanezcan detentando indefinidamente el poder. O sea, el terrorismo de Estado tiene como característica, es terrorismo, pero se comete desde el uso y el ejercicio del poder. Dicho esto, hablemos ya del tema que nos ocupa. La dictadura de Cuba es el centro del terrorismo de Estado en las Américas, ahora, el año 2022, en el siglo XXI. Y para demostrar esto, les voy a recordar que la dictadura de Cuba, que tiene 63 años, como ustedes bien recuerdan, ha institucionalizado el terror desde el Estado. Y lo ha hecho, primero, de hecho, de fuerza, cuando toma el poder, con tribunales populares rápidos, fusilamientos y una cantidad de violaciones de derechos humanos del año 59, 60 y los principios de la década de los 60. Pero después ha roto la institucionalidad republicana, democrática de Cuba y ha establecido una dictadura, y para eso ha establecido un conjunto de normas que empiezan con lo que llaman Constitución. La Constitución es básicamente un acuerdo de la población para saber cómo va a administrar políticamente su sociedad. O sea que a estas dictaduras el nombre de Constitución está mal dado, es más bien un estatuto dictatorial que ellos llaman Constitución, donde ya se pueden observar cómo se institucionaliza el terrorismo de Estado. En la denominada Constitución de Cuba
hay un solo partido político, hay concentración de poder, no hay libertad, se suprime la libertad y además se establecen mecanismos para violar desde el Estado los derechos humanos. Establecen presunciones de culpabilidad en vez de presunciones de inocencia, hacen desaparecer el principio de irretroactividad de la ley, o sea, liquidan todas las garantías que el mundo civilizado ha conseguido a través de los siglos y a través de miles de años, que son la garantía de la libertad del individuo y que rigen en cualquier otro país. Presunción de inocencia, derecho de propiedad, libertad de expresión, libre asociación, todos esos derechos humanos están aniquilados por escrito en lo que llaman la dictadura de Cuba. Pero además de eso, se institucionaliza el terrorismo de Estado a través de lo que yo denomino las leyes infames. ¿Qué es una ley infame? Es una ley que se aprueba con todos los mecanismos formales, se reúne un congreso, un parlamento, elaboran un texto, va donde un jefe de gobierno y lo promulga, pero la ley infame viola los derechos humanos. Una ley, para ser ley, tiene que tener como base filosófica y como base real la protección y el reconocimiento de la realidad de la sociedad. Las leyes están hechas para ayudar a la sociedad, las leyes están hechas para resolver problemas en la sociedad, para darle garantías y derechos al ser humano. Las leyes en dictadura en Cuba, que denomino leyes infames, están hechas para oprimir, están hechas para asustar, están hechas para ejercer el terrorismo de Estado. Les doy algunos ejemplos, ustedes conocen muchas de esas leyes. Hay una norma, por ejemplo, que se llama la de la sospecha de la conducta predelictiva en Cuba, donde por el hecho de que una autoridad supone que ustedes han pensado que iban o que van a atentar contra el régimen o contra el Estado, ya pueden ser detenidos, investigados y eventualmente juzgados. Llegan al tal punto las leyes infames de Cuba que el Estado se da el derecho de pensar por el individuo y de acusarlo por lo que el Estado terrorista ha pensado. Además de eso, se institucionaliza el sistema de autoridades. Como la democracia tiene 5 elementos esenciales, de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana, y estos 5 elementos esenciales aplicados inversamente son los mismos que describen una dictadura. Cuando falta cualquier elemento esencial, ya tenemos un quiebre de la democracia y tenemos un señalamiento a la dictadura. El primer elemento es el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. En las dictaduras en Cuba no se respeta ninguno. El segundo es el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, que no es otra cosa que el cumplimiento de la ley. No hay ley. Las leyes que ellos hacen son leyes más bien para violar los derechos humanos y las libertades, como les he expresado. Elecciones libres y justas son una broma, aunque la dictadura de Cuba se empeña en decir que hay elecciones municipales. No hay posibilidad de eso con partido único y menos en un régimen de oprobio como ese. Libre asociación política y la separación e independencia de los poderes públicos, que es la más importante, porque la separación e independencia de los poderes públicos genera lo que los americanos llaman los check and balances, los frenos y contrapesos, que permiten que el poder esté fraccionado, que nadie tenga la concentración del poder y que una rama del poder controle a la otra. El poder ejecutivo está sometido al poder legislativo, el poder legislativo emite una ley, el poder ejecutivo la puede vetar, es un sistema de control, y los dos poderes están sometidos a la ley, donde el poder judicial puede inhabilitar o puede mejorar los actos tanto del poder ejecutivo como del poder judicial, y eso es una dinámica. Frenos y contrapesos, eso no existe en una dictadura, y obviamente lo que hace más bien la dictadura, y Cuba es el ejemplo, es el hecho de concentrar el poder y a partir de una autoridad suprema, que fue en su momento el dictador Fidel Castro, después el grupo que controla ahora el régimen, nombran jueces, nombran administradores, nombran todo tipo de autoridades, incluidas las que manejan el alimento, las que manejan la educación, las que manejan la fuerza, las que manejan la policía, las que manejan todo, la salud, las que manejan la justicia, y esos son simplemente brazos, mecanismos de la institución dictatorial. O sea, es así como se institucionaliza
la dictadura, y lo que ven ustedes en cada una de las descripciones que he hecho no es otra cosa que institucionalizar mecanismos para imponer miedo. Porque si ustedes no se portan como deben, en la tarjeta de alimentos es posible que no reciban comida esta semana. Si ustedes no se portan como deben, no van a poder estudiar, o los vamos a expulsar del sistema educativo y ahí van a quedar. Si ustedes no se portan como deben, no van a poder viajar y no van a poder ni siquiera visitar a los parientes que tienen en el exterior. Pero si ustedes no se portan como deben, hay un juez que los va a condenar a decenas de años de cárcel por algo que no han hecho. O como empezó la dictadura cubana, habían dos tipos de sentencia en la década de los 60 y ustedes lo conocen, o fusilamiento o 30 años de cárcel. Y eso está descrito en cantidad de libros. Yo he encontrado citas muy importantes en el libro Contra toda esperanza del famoso preso político cubano Armando Valladares, que después de 23 años de prisión pudo salir, y donde relata que el día que lo llevaron a juzgar, que era un juzgamiento muy rápido, cuando él volvió al presidio lo recibieron con aplausos, porque había sido condenado a 30 años en lugar de ser condenado a fusilamiento. Esa es la dictadura y esa es la institucionalización del terrorismo desde el Estado. Otro punto que hay que tocar es cómo se ejerce el terrorismo de Estado. Se ejerce a través de este sistema que les he descrito, y ustedes lo saben porque ustedes son víctimas del terrorismo de Estado. Ustedes viven en un país que no es el suyo desde hace decenas de años, porque vivir en su país no es garantía ni siquiera de que puedan sobrevivir, y menos garantía de que puedan prosperar, de que puedan vivir en libertad o de que puedan educar a sus hijos y nietos en libertad. Por eso es que, por ejemplo, el exilio más grande que se conoce en las Américas, hasta que llegaron los venezolanos, que es el exilio cubano, es un exilio exitoso. La gente que ha salido de Cuba ha tenido éxito en todo campo. Ustedes son un reflejo del éxito en el campo de la medicina. Mientras la dictadura hunde ese país a través de prácticas diarias de terrorismo. Quiero referirme en este tema del ejercicio del terrorismo de Estado a lo que está pasando actualmente con el terrorismo de Estado en Cuba. Y tiene que ver con el levantamiento popular del año pasado, del 21 de julio, estamos muy cerca de cumplir un año, falta un mes y pocos días, en que el pueblo y la juventud cubana, que había sido educada por el castrismo, adoctrinada en el castrismo, que nació en el castrismo y que tenía que ser, según el dictador Fidel Castro, la próxima etapa de la revolución, decide que la revolución no existe, que es un engaño, que están en manos de un grupo de criminales que oprime su libertad y que las cosas tienen que cambiar, y sale a la calle. Y sale a la calle a pedir libertad y a pedir alimento, a pedir comida. Después eso se resume en el concepto de patria y vida. Y lo que hace la dictadura, de la mano y de la comunicación directa del dictador en ejercicio Díaz-Canel, es convocar a las fuerzas de represión a maltratar a esta gente. Hay un muerto, hay más de 1.500 detenidos, hay cerca de 400 heridos de gravedad, y ellos controlan lo que es el 21 de julio, que no solamente se produce en La Habana, sino en toda Cuba. Y a partir de eso, esa represión ya es terrorismo de Estado, porque es una fuerza excesiva frente a gente desarmada que solamente estaba reclamando derechos, pero como en dictadura no hay derechos, se pone en marcha el mecanismo judicial del terrorismo de Estado del régimen cubano. Y eso empieza a producir primero masivas detenciones, más de 1.500 presos políticos nuevos, niños, mujeres, estudiantes. Empieza a producir juicios de la dictadura, donde no hay debido proceso legal, donde no hay presunción de inocencia, donde no hay juez imparcial, donde no hay igualdad de las partes, donde no hay ninguna garantía. O sea, no son juicios, son linchamientos. Y esos no son jueces, son verdugos del régimen, pero producen sentencias, y empiezan a producir sentencias como las que se conocían de la década de los 60, como las que relata el expreso político Armando Valladares, donde a jóvenes de 20, 21 años se los condena a 10 años de cárcel. Cuando la comunidad internacional empieza a intervenir, entonces frenan un poco y negocian,
y cuando la comunidad internacional toma algún tipo de represalia contra la dictadura cubana, inmediatamente producen nuevas sentencias y los jóvenes y la sociedad cubana está siendo objeto de lo que llaman sentencias, que en verdad son resoluciones atroces de verdugos y no de jueces, que le están metiendo miedo a la población, para que la población sepa que la próxima vez que salgan a manifestar, por hambre que tengan o por libertad que quieran, van a terminar cuanto menos en un tribunal, después de estar casi un año presos, y los van a mandar 10 o 20 años al presidio. Eso es terrorismo de Estado, hoy día, en tiempo actual. Otro punto. Este terrorismo de Estado de la dictadura cubana no se ha quedado en Cuba, se ha expandido en el siglo XXI. Si ustedes recuerdan, el año 1999, el siglo pasado, termina con una sola dictadura en las Américas, la dictadura de Cuba. Y hoy día tenemos 4 dictaduras. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que el año 99 llegó al poder en Venezuela Hugo Chávez, y que de inmediato corrió a la dictadura cubana para asistirla, que agonizaba en lo peor de su periodo especial. Un error estratégico en las democracias que se produce en la década de los 90, después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, es que la política exterior de Estados Unidos pensó, afirmó y apostó a que la dictadura de Cuba iba a caer sola producto de esa crisis. Pero llegó Chávez, y al llegar Chávez se produce la situación de que Cuba recibe dinero, Cuba recibe petróleo, y Cuba pone en marcha, en el inicio del siglo XXI, un proceso que se tarda en percibir, que es la expansión de la dictadura cubana, la expansión del castrismo. Se llama primero populismo bolivariano, después se llama movimiento bolivariano, movimiento ALBA, liderado por Chávez, y después se llama socialismo del siglo XXI, y hoy día se llama castrochavismo, que eso no es otra cosa que el castrismo del siglo XX convertido en castrochavismo en el siglo XXI, porque Chávez puso el capital y los Castro pusieron todo lo demás, que es la técnica dictatorial y criminal, que se ha expandido y que hoy día controla Venezuela, Bolivia, Nicaragua, han pasado por Ecuador. Lenín Moreno ha hecho un proceso de transición y ha salvado ese país, y tienen 2 gobiernos paradictatoriales en democracia. México y Argentina son democracias, pero en México López Obrador está totalmente entregado y entregando a su país a las dictaduras, por eso es paradictatorial, quiere decir al servicio de las dictaduras, lo mismo que Fernández Kirchner en la Argentina. Y han puesto 2 presidentes que no pueden avanzar en Perú y Chile, que están llevando a esos países a la crisis, pero que han llegado como castrochavistas. Uno de los temas que hay que apuntar en esta situación de la creación del castrochavismo es la muy oportuna muerte de Hugo Chávez, muy favorable a la dictadura cubana, porque mientras Chávez vivía, él era el dueño de la plata y mandaba sobre Cuba y mandaba sobre Fidel Castro. Si ustedes se fijan en todo lo que es el inicio del siglo, con el crecimiento de Chávez, el escudero era Fidel. El que daba las órdenes, el que llevaba la plata y el que manejaba el proyecto era Chávez. Y lo único que tenía Fidel era una especie de sistema de visitas a La Habana, donde les rendían pleitesía, pero el jefe era Chávez. La muy oportuna muerte de Chávez le devuelve a Cuba el liderazgo que mantiene hasta hoy día como jefe de este grupo que se llama socialismo del siglo XXI o castrochavismo, y que tiene brazos operativos totalmente castristas, como el Foro de Sao Paulo, que crea Fidel Castro cuando cae el muro de Berlín y desaparece la Unión Soviética, o como las FARC, grupo guerrillero que crea el castrismo en la década de los 60, o como los ejércitos de liberación nacional en diferentes países de la región. Entonces, esta es la expansión del terrorismo de Estado. Si ustedes se fijan en los regímenes de Venezuela, de Nicaragua y de Bolivia, y revisan nomás la prensa, están haciendo exactamente lo mismo que Cuba. ¿Acaso en Nicaragua no acaba de ganar, entre comillas, las elecciones el dictador Ortega, después de haber metido presos a todos los candidatos de oposición? ¿Acaso no ha terminado con todas las organizaciones no gubernamentales? Acaba de cerrar la Real Academia de la Lengua Española y ha aprobado la presencia de tropas rusas en Nicaragua. Terrorismo de Estado puro y duro.
¿Acaso en Bolivia no acaban de sentenciar a 10 años de cárcel a la que fue presidenta y tenía que manejar la transición, pero no hubo transición? Le devolvió más bien el gobierno a la dictadura después de un año, la señora Yanine Áñez, y en correspondencia a tan generoso acto, la dictadura dijo que la renuncia de Evo Morales, que se había producido en octubre del 2019 por un fraude electoral que fue público, confesado y notorio, y además visto por todo el mundo, había sido golpe de Estado, y falsifican el hecho, falsifican el relato, y con sus jueces, en el mismo sistema de Cuba que he descrito, acaban de condenar a esta señora a 10 años de cárcel y la tienen amenazada con muchos juicios más, y en Bolivia hay 89 presos políticos por ese sistema. Y en Bolivia no hay sino oposición funcional, porque todos los opositores tienen 2 o 3 juicios que el gobierno, que el régimen les ha iniciado, y hay alcaldes, hay gobernadores, unos tienen los juicios iniciados y otros tienen ya sentencias ejecutoriadas, que son supuestamente de oposición, pero que el día que se portan mal la policía los recoge y se los lleva a la cárcel. Entonces, como están por miedo, por terror, constreñidos a decir que Bolivia es una democracia, ahí tenemos la figura de una dictadura que navega con bandera de democracia, con una oposición funcional víctima del terrorismo de Estado. ¿Y acaso en Venezuela no se acaban de certificar 259 presos políticos? La mayoría son militares, porque los militares han tratado de cambiar las cosas en Venezuela, y por el sistema de terrorismo de Estado se los llevan presos sin ninguna orden, los torturan. Hay más de una decena de militares que han muerto torturados, y por eso ahora el dictador Nicolás Maduro está empezando proceso en su contra en el Tribunal Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. O sea, el terrorismo de Estado cubano se ha expandido y se ha vuelto una marca, y está en las dictaduras que dependen de Cuba, que son Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Yo quiero terminar esta charla diciéndoles que esta descripción penosa que les he dado constituye un conjunto de delitos muy graves. Ustedes saben que hay un concepto que se llama crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad se acuñan por primera vez y se juzgan por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial. Las dictaduras fascistas de Alemania, Japón, Italia, habían cometido una cantidad tan grande de crímenes y de delitos contra la población civil, masacres, que hubo que recordar el concepto de crimen de lesa humanidad, o sea, atenta contra la naturaleza humana misma. Los campos de concentración judíos, las torturas, las matanzas, los fusilamientos de gente que no era combatiente. Y en la otra mano cometieron crímenes de guerra. Y los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad se juzgaron en los tribunales de Nuremberg para los alemanes y para los criminales europeos, y en los tribunales de Tokio para los criminales del Japón. Y ambos procesos terminaron con sentencias de muerte, con sentencias de cárcel y también con sentencias de absolución. Después de eso, el sistema de las Naciones Unidas se puso en marcha para institucionalizar y poder tener precedentes, además de estos juzgamientos, respecto a los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Y es así como se llega a firmar el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es un tratado internacional que define lo que es crimen de lesa humanidad y que describe lo que son crímenes de lesa humanidad. Y todos los hechos que les he referido son, de acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Roma, crímenes de lesa humanidad. Entonces, lo que hay que hacer con los operadores, porque esto afecta a las personas, no a los regímenes, lo que hay que hacer con los Castro, con los Díaz-Canel y con sus secuaces, además de quitarles la visa, como hace Estados Unidos, lo que hay que hacer con Ortega y con Murillo y con todos sus secuaces, que incluyen los jueces infames en Nicaragua, lo que hay que hacer en Bolivia, con Evo Morales, con Arce Catacora, con todos los jueces infames que están dictando sentencias, lo que hay que hacer en Venezuela, que es el que más cerca está, con Maduro y con todo su sistema de violación institucionalizada de los derechos humanos para cometer crímenes de lesa humanidad, es llevarlos al Tribunal Penal Internacional acusados por crímenes de lesa humanidad, porque la prisión indebida,
el aterrorizar poblaciones enteras, el tomar mecanismos de opresión sobre gente indefensa, que son básicamente los pueblos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, son crímenes de lesa humanidad. Les dejo ahí el tema, hay instituciones que están trabajando intensamente en este asunto. El nuevo paradigma para que las dictaduras puedan cesar no es solamente el señalamiento de la dictadura, sino es el juzgamiento personal de los criminales que están detentando el poder en cada una de las dictaduras, empezando por los Castro y los Díaz-Canel en Cuba, siguiendo por los Ortega y Murillo en Nicaragua, los Morales y los Arce Catacora y todos los demás en Bolivia, y los Maduro y sus cómplices en Venezuela. Muchas gracias.